gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota conversando con el doctor Agustín Basabe, colaborador cercano de Luis Donaldo Colosio, cuya muerte están conmemorando a 20 años de distancia. Agustín, hablamos de estos momentos difíciles bajo características imprecisas hacia marzo de hace 20 años, con un aparente distanciamiento o mucho ruido en medio de la relación entre Colosio y Carlos Salinas de Gortari. Salinas ha escrito en algún libro, ha dejado saber en entrevistas que la muerte de Colosio podría derivarse de una especie como de ruptura en lo que él llama la nomenclatura, digamos, la jerarquía, la gerontocracia del PRI, que ha dicho muchas veces se oponía a los cambios. Bajo esta tesis, esta jerarquía, esta nomenclatura se opondría a un candidato presidencial que fuera un continuismo, digamos, perfecto de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinas tú de esta nomenclatura? Había esta ruptura por parte de los viejos políticos priistas y al final del día, cuando tú te enteras del asesinato de Colosio, ¿cuál es tu primera reflexión? Mira, seguramente había algunos dinosaurios priistas, uno que otro velociraptor de la época, que no veía con buenos ojos a Donaldo. ¿Pero era por la cercanía con Salinas o por las propuestas que él traía? Por las propuestas de democratizar al PRI. La 14ª Asamblea, por ejemplo, les pareció a algunos que soltó demasiado a las bases, fíjate nada más. O sea, que soltó a las bases, que aquello fue un poco anárquico, en fin. Y luego hubo algunas derrotas electorales importantes. Claro, Baja California, para empezar. La primera vez en muchas décadas pues que el PRI perdió una gubernatura. La primera gubernatura que se perdía y él la reconoció además. Sí, a ver, no dudo que haya habido, como decía, velociraptors priistas que vieran con malos ojos a Donaldo, pero no me parece que vaya por ahí o que haya habido un grupo de personas, un grupo de viejos priistas que se pusieron de acuerdo para matarlo. No me parece. Te anticipo, yo no sé quién lo mató, porque probablemente me lo vayas a preguntar. No sé quién lo mandó matar, pues sé que lo mató Aburto. Pero sí sé que Aburto no actuó solo. Me cuesta mucho trabajo. O sea, tu convicción es que no es un asesino loco, como dice tu artículo que hemos mencionado, un asesino solitario, como dice la autoridad. No lo creo, y creo que los mexicanos en este caso tenemos derecho a la sospecha. Por todo lo que pasó alrededor de eso, por las muertes posteriores al asesinato de Colosio, por el simple hecho de que era un hombre que apuntaba al vértice del poder, que era el candidato presidencial del partido hegemónico, que iba arriba en las encuestas. La última encuesta, si mi memoria no me traiciona, era Colosio 54, Cárdenas 20 y Diego Fernández Valls 17. O sea, iba a ganar, iba a ser presidente, era un virtual presidente, fue un magnicidio. Entonces es muy difícil convencer a una sociedad de que un magnicidio se hizo de manera fortuita por un loquito que de repente llegó y no sabía qué quería hacer y se tropezó y pum, le dio un balazo en la cabeza, como él dice. Bueno, en una de sus versiones. Pero, digo, más allá de eso, creo que el asesinato cimbró a México en muchos sentidos. Yo me preguntabas qué pensé en ese momento. Yo estaba en la Cámara de Diputados. Yo era diputado federal y estábamos votando la reforma electoral justamente cuando me avisó un periodista que estaba ahí en el salón de sesiones, en el pleno. Yo oía dos periodistas atrás de mí hablando y uno le decía al otro, dile a Basabe, es su amigo. Y entonces volteo y me dicen, le acaban de dar un balazo a Colosio. Le habían avisado, el corresponsal de su medio le habló por el celular y le dijo, acaban de darle un balazo a Colosio. Y entonces me dijo este periodista, entonces yo me paré, salí del salón, me fui a mi oficina a corroborar, hice las llamadas, me dijeron, sí, es verdad, está ya al hospital. ¿Dónde fue el balazo? En la cabeza. Yo dije, yo creo que ya no sobrevive, ¿no? ¿Qué pensé? Pues lo que es inevitable pensar después de tantos meses de enrarecimiento del clima político del país, ¿no? O sea, esto no es fortuito. Los políticos, además, yo ya no lo soy, yo soy académico, pero los políticos tenemos o tienen una proclividad al conspiracionismo,
hay que decirlo también, ¿no? Objetivamente. Es decir, es como que creer en política de las cosas, que hay cosas espontáneas, es difícil. Eso fue lo primero que pensé y después, bueno, pues vino ya el anuncio, lo vi en televisión, como todos, ¿eh? Nadie más, es decir, nadie le dieron información privilegiada. Lo vimos en la televisión cuando Sabludovsky lo anunció y pues yo me eché a llorar ahí no sé cuánto tiempo. Ah, y una cosa interesante, que creo que vale la pena relatar una anécdota. Justo cuando me avisan el periodista que me dice, le acaban de dar un tiro a Colosio y que me salgo de la oficina, a hacer las llamadas y regreso, dejé mi celular a mi chofer ahí afuera en el lobby, porque yo no quería tomar llamada y le dije, no me pases ninguna llamada. No quiero hablar con nadie. Y pues entraban 1000 llamadas de amigos, de gente, todo preguntando. Yo no me las pasaba, pero de repente entra al recinto y me dice, diputado, tiene que tomar esta llamada. ¿Quién es? Es su hijo. Mi hijo Agustín tenía entonces 10 años. 10 años. Se enteró a la media hora, 20 minutos, media hora de esto, para que veas cómo son las nuevas generaciones. Y me estaba llamando, llorando, no podía hablar. Primero porque creía que yo estaba en Tijuana. No sabía, ellos vivían con su mamá, mis dos hijos mayores, no sabían si yo estaba en Tijuana. No sabían si yo me había ido a esa gira o no, no vivían conmigo, vivían con su mamá. Y no sabe, yo iba a algunas giras, a otras no. Y entonces me dice, papá, ¿estás bien? ¿Estás bien? Le digo, sí, hijo, estoy bien, estoy aquí en México, no fui a esa gira, no te preocupes, estoy aquí en la Cámara de Diputados. Y su frase, sus palabras fueron, papá, por favor, no vuelvas a ser candidato a nada. Por favor, prométeme que no vas a ser nunca más candidato a nada. Porque a sus 10 años, él veía que los buenos no solo no ganaban, sino que los asesinaban. ¿Cuáles eran las ideas de Colosio? Ahora resulta que es padre de la transición democrática en México, pero ciertamente había pronunciamientos, había posicionamientos de él. En los hechos que tú conociste, ¿cuáles de esas ideas se concretaron eventualmente y cuáles eran los obstáculos que él veía para este tipo de temas? Mira, yo atesoro en mi recuerdo una frase que me dijo, y esta sí me la dijo, porque te digo que luego inventan muchas, sí me la dijo. Y me la dijo a mí, estábamos solos, saliendo de un partido de squash, jugábamos a veces los miércoles en el Club Altavista, ya muy noche. Íbamos platicando y me dijo, estaba un poco agobiado y de repente me dijo, Agustín, mi situación es muy complicada. Soy presidente del PRI. Mi responsabilidad es hacer ganar al PRI. Mi chamba es que ganemos elecciones, que nos fortalezcamos y que el PRI siga en el poder. Y que no solo eso, sino que se fortalezca todavía más. Y yo voy a hacer bien mi trabajo en la medida que el PRI gane. Pero yo sé, me dijo, que el PRI tiene que perder tarde o temprano en bien de la democracia mexicana. Así, ¿eh? Y esa no la invento, porque muchos inventan, esa no la invento. La relato en mi texto en el libro de Colosio, El futuro que no fue, este libro que presentamos el jueves pasado, ahí la relato. Me la dijo tal cual y realmente era un dilema, porque él sí era una persona que entendía la necesidad, el imperativo de la democratización. Y sabía que pues, un régimen de un partido prácticamente único pues, no podía prevalecer por toda la vida. Sabía que eso tenía que cambiar, pero por otro lado decía, pues yo no quiero ser el que pierda, ¿no? O sea, ese es un ser humano, no estoy hablándote de un mártir, un prócer, es un ser humano, pero un ser humano decente, Roberto, un ser humano honesto. Es que es tan sencillo como eso. Mira, era un hombre de buenas entrañas, yo vuelvo a lo mismo, pero era eficaz. En la presentación del libro, este libro, Colosio, El futuro que no fue, Héctor Aguilar Camín dijo una cosa muy importante, y Héctor tuvo oportunidad de estar con Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio varias veces. Y él dijo algo muy importante, dijo, Colosio no era el político débil, manipulable, que mucha gente quiere hacer creer que era. Dice, era mucho más astuto y más sagaz de lo que la gente cree. Y dijo básicamente, se grilló a Carlos Salinas, lo cual no era fácil. ¿En qué sentido se lo grilló? Lo hizo creer que él era su aliado incondicional
por siempre. Relata Héctor incluso en su texto anécdotas en ese sentido, donde empiezan a hablar ellos en clave, Colosio y Salinas, y Héctor no entendía nada porque decía, oye, y tal cosa, sí, 4, 8 números y cifras y blue, y no entendía nada. O sea, había primero una cercanía genuina, real, porque pues sí, lo impulsó Salinas, pues era su creación, su proyecto, ¿no? Y había estimación y había algo real, pero también había política. Y Donaldo sabía cuáles eran las reglas del juego y las aceptó. Y con esas jugó y con esas ganó la candidatura. Luego ya es otra historia, pero la ganó, y la ganó porque era astuto, porque sabía jugar. No era un político natural, no era de estos políticos que se despiertan, se grillan a sus esposas, a su familia, se grillan a sí mismos cuando se ven en el espejo. No, él aprendió a hacer política, aprendió a mover las piezas en el tablero de ajedrez de la cosa pública, pero se apagaba ese chip cuando llegaba al ámbito de sus afectos. Y entonces era un ser humano, era una persona, era un amigo. Bueno y corriente. Un amigo leal. Nosotros pensamos en la CIA que vale mucho la pena seguir revisitando la personalidad de Luis Donaldo Colosio para entender el México actual. Te agradecemos mucho que nos acompañes en este esfuerzo. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.